Bueno, la idea es en esta grabación reemplazar la clase que no salió bien y la grabación no salió bien y entonces acabamos de nuevo. Esta clase va a salir un poco más compacta porque no tengo la interacción con ustedes, las preguntas de ustedes, pero bueno, por lo menos va a quedar, el tema va a quedar completo. Lo que habíamos visto eran osciladores, la fuerza elástica, hace 2 clases atrás. La clase pasada vimos qué pasa si agregamos la fricción con el aire en el caso de un péndulo, lo cual da lugar a movimiento en fase oscilatorio, pero también amortiguado. Y lo que vamos a ver hoy es un paso más en la dirección de movimientos oscilatorios, que es qué ocurre cuando nosotros aplicamos una fuerza externa que es también oscilante, que tiene una frecuencia propia definida, y vamos a ver que esto da lugar a un fenómeno importante en física que se llama resonancia. Bueno, vamos a ir viendo qué es eso. Para lo cual, entonces volvemos a nuestro péndulo, pero le vamos a agregar una interacción adicional a las que ya veníamos teniendo para ver, bueno, ese fenómeno de resonancia, como digo. Vamos entonces al pizarrón. El tema con el que venimos trabajando entonces tenemos nuestro péndulo, un hilo inextensible, el cual que cuelga del techo y en el otro extremo ponemos una partícula de masa m, hay gravedad uniforme, intensidad g, la soga esta inextensible tiene una longitud L, tenemos, bueno, y ahora le vamos a agregar las fuerzas. Las coordenadas que solemos usar, como debido a al vínculo que establece la soga inextensible, esto se va a mover en un arco de circunferencia, entonces vamos a tener un movimiento circular, una porción de circunferencia. Entonces vamos a definir nuestras coordenadas polares, un versor radial y hacia afuera, R. Bueno, lo hacemos con un sombrerito, el versor, y un versor tangencial que es perpendicular a este y apunta en el sentido en que crece el ángulo de polares, este ángulo θ, o sea, en este sentido. Entonces agreguemos es decir, vamos a poner las fuerzas que ya conocemos y agregamos la que queremos estudiar puntualmente hoy. Tenemos entonces la tensión que ejerce la soga, que ya sabemos es radial, apunta hacia la soga. Tenemos el peso, que es vertical, apunta hacia el centro de la Tierra. Tenemos la fuerza viscosa, que la vez pasada hicimos la suposición de que esta partícula en este momento se está moviendo en la dirección que marca el versor θ, o sea, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y hacia la derecha. En ese caso, entonces, la fuerza viscosa es en el sentido contrario, proporcional a la velocidad. Es decir, tiene este sentido. Es menos R por el vector velocidad. Y ahora le vamos a agregar entonces una interacción nueva, que va a ser también en la dirección tangencial,
la vamos a llamar FE, E de externa, FX. Esta fuerza externa nueva va a ser también armónica, va a ir como un coseno de una frecuencia, no de la frecuencia que resulte para este péndulo, que no sabemos todavía cuál es, sino una frecuencia de dato que vamos a llamar omega E de omega externa, y también necesitamos suponer una amplitud para esta fuerza, una amplitud FE coseno de omega E por T. Y si esto es un vector, vamos a suponer que este vector apunta en la dirección y sentido del versor θ. Entonces esta es la nueva interacción que agregamos en este momento. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plantear la ecuación de Newton, eso no cambia. Como vimos ya un par de veces, esto se mueve en el plano. La partícula tendría 3 grados de libertad, pero si yo decreto que el movimiento va a ser en el plano del pizarrón, entonces no puede tener más de 2 grados de libertad, pero como está atada a una soga inextensible, que tiene un extremo fijo, entonces esto se mueve en un único grado de libertad, que corresponde a un arco de circunferencia de radio L alrededor de este punto de suspensión de la soga. Y entonces ese único grado de libertad requiere una única variable, que va a ser el ángulo θ, que forma el hilo con la vertical. Es el ángulo de polares es la única incógnita, digamos, en este problema. Entonces de todas maneras, uno plantea la suma de fuerzas y le igual a masa por aceleración. La suma de las fuerzas en la dirección radial va a ser igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. En esa ecuación tengo una incógnita que es la tensión, es una fuerza de vínculo, y eventualmente de esa ecuación puedo despejar cuánto vale la tensión. No lo voy a hacer porque no es el propósito en este momento calcular la tensión. Entonces solo voy a plantear la otra ecuación, la suma de las fuerzas en la dirección tangencial. Y como ya hicimos otras veces, sabemos que en la dirección tangencial tenemos la tensión, no aporta porque es exclusivamente radial. El peso tiene una componente negativa porque si proyecto el peso en la dirección tangencial me da en sentido contrario, es m menos mg seno. Tengo la fuerza viscosa, la que ejerce el aire. Me sale de foco la cámara. Que también tiene un menos, va opuesta. Si la partícula está yendo hacia la derecha, la fuerza va en sentido contrario. Menos R. Y esa velocidad es la velocidad tangencial, que es la única que tiene esta partícula. La velocidad tangencial la podemos escribir como el radio de la trayectoria por omega, por la velocidad angular. El radio de la trayectoria es L, que es la longitud del hilo. Este R, ojo, este R no es el radio de nadie, es la coeficiente de fricción, ¿no? L por omega decía la velocidad angular, que es por definición la derivada de θ respecto de t. Y bueno, tengo que agregarle la fuerza esta nueva, cuya efecto queremos investigar, Fe coseno omega ET. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial también la puedo escribir como L por la derivada de o sea, el radio, que es L, la longitud de la soga, por la aceleración tangencial, la aceleración tangencial es L por la derivada de omega respecto de t, que también es la derivada segunda del ángulo. Varias de las cosas que digo ya las vengo diciendo en las últimas dos clases.
Así que espero que quede claro. Entonces tengo esta ecuación diferencial porque la incógnita, que es θ, está metida en operaciones de derivación, derivada segunda, derivada primera. Lo que vamos a hacer es ordenar esta ecuación diferencial de manera que el orden de derivación más alto, la derivada segunda, aparezca primero, después la derivada primera, después el término sin derivar. Y en realidad también voy a suponer que el ángulo es chico, de manera que este seno que está acá, que sería muy molesto resolver la ecuación para el seno de θ, vamos a suponer que el ángulo es chico como para que el seno de θ sea aproximadamente θ. O sea, primer término del desarrollo de Taylor de la función seno. Es decir, θ lo suponemos chico, de manera que el seno es aproximadamente el ángulo, y si eso es así, entonces la ecuación diferencial queda de esta manera. Decía que pongo primero el término de derivada segunda, lo voy a dividir por ml para que no me molesten los coeficientes ahí. Entonces directamente tengo este marcador que está por morir. Entonces tengo la derivada segunda, que es este término, y voy a dividir, por supuesto, toda la ecuación por ml. Este que tiene la derivada primera lo paso sumando, y como vengo dividiendo por ml, entonces me queda, el L se va, me queda R sobre M, por la derivada primera, y este término lo paso sumando, supongo que el seno es simplemente el ángulo, y divido por ml, con lo cual la masa se va y queda G sobre M, ¿verdad? Y tengo todavía este otro término nuevo, que no depende de la incógnita, entonces lo dejo del otro lado de la igualdad, con el signo que tiene, y tengo que dividir sobre ml para que la ecuación esté bien, pero bueno, son constantes, así que no molesta mucho. Entonces tengo esta ecuación. Y esa es la ecuación que vamos a resolver. Esta ecuación, bueno, se le parece bastante a la de la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia? La clase pasada no tenía este término, FE no estaba. Del lado derecho me hubiera quedado un 0, si se fijan, es exactamente la misma ecuación, con un 0 del lado derecho. Todo el lado izquierdo es idéntico. Esta es una ecuación diferencial. ¿Diferencial por qué? Porque la incógnita está dentro de operaciones de derivada. Es una ecuación lineal, porque la incógnita no está elevada al cuadrado, ni al cubo, ni dentro de un seno, ni de ninguna función trascendente. Entonces es una ecuación diferencial, lineal, de segundo orden, porque la derivada de orden más alto es la segunda. Es una ecuación diferencial, lineal, de segundo orden, inhomogénea, vamos a decir, porque no está igualada a cero. O sea, al lado izquierdo tiene todo lo que es incógnita, derivadas de todos los órdenes hasta el segundo, y del lado derecho depende del tiempo, pero no de la incógnita. Entonces, el lado derecho podría haber sido cero, como fue la vez pasada. Esa ecuación era homogénea. Está igualado a algo, que no, claramente no es cero. Entonces, por eso digo que esta ecuación es inhomogénea. Entonces, la diferencia con la ecuación del otro día, que la del otro día era homogénea, y esta ecuación es inhomogénea. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación inhomogénea? O sea, la primera vez que pasa, no somos matemáticos, entonces les cuento. En un curso de ecuaciones diferenciales uno aprendería que una ecuación diferencial lineal inhomogénea, la solución general es igual a la solución de su versión homogénea más una solución particular. Esto
esto lo digo, lo cuento, o sea, la solución general, θ de t, esto es para ecuaciones inhomogéneas. El marcador tampoco parece funcionar. Vamos a ver este. Para ecuaciones inhomogéneas, la solución es θ de t igual a la solución homogénea, o sea, de la ecuación homogénea, ahora aclaro, ¿no? Más la solución particular. Ahora aclaro que es cada una de estas partes, pero bueno, lo bueno es que la solución general son dos partes que podemos ir encontrando por separado. ¿Qué es la solución homogénea? La solución homogénea es la del pariente homogéneo de esta ecuación, o sea, es la que tiene el lado izquierdo igual a 0. Esa, como acabo de decir, la resolvimos la clase pasada, así que esta solución la tenemos, copiamos de la solución de la clase pasada. Si ustedes van a la solución homogénea, la solución de la ecuación homogénea, refiero entonces a la clase pasada, porque ¿qué ecuación es? Es lado izquierdo igual a 0. Corresponde a un oscilador con fricción con el aire sin esta fuerza externa oscilante. Esa solución, entonces, si la copio, θ homogénea, fíjense, después se fijan en la apunte de la clase pasada o en la grabación de la clase pasada, a la menos lambda t, coseno de omega t más phi. Donde hay algunas constantes que hay que especificar, lambda, por ejemplo, que es R sobre 2m, omega, raíz de G sobre L, que es lo que sería, esto sería todo si no estuviera la fricción. Con fricción, esto es menos R cuadrado sobre 4m cuadrado. ¿Y qué más? Hay más constantes, A y phi, que son determinadas una vez que uno indique las condiciones iniciales. O sea, una vez que yo digo a t igual a 0, cómo se mueve este péndulo, si lo empujo para un lado, para el otro, si lo desplazo de la vertical en un cierto ángulo inicial, esas son condiciones iniciales. Tengo que fijar dos condiciones iniciales, típicamente la posición inicial y la velocidad inicial. Una vez que diga cuáles son, podré calcular las dos constantes que faltan, que son A y phi. Entonces, esta parte homogénea la copio, corresponde a un problema que ya resolvimos. Vamos, la solución particular, eso es nuevo, la inhomogeneidad es matemáticamente algo nuevo. ¿Y por qué? Porque corresponde a esta interacción también nueva que estamos introduciendo ahora. ¿Qué es esa fuerza externa? ¿Qué significa intuitivamente? Si yo tengo un péndulo, como podría ser una hamaca, uno sabe que cuando hamaca a un sobrino, un hijo, hermanito, quien sea, un vecino, cuando yo hamaco a alguien, yo sé que si ¿no? Es un péndulo, si lo miro como un objeto simple, simplificado, ese péndulo, esa hamaca, va a oscilar con una cierta frecuencia. Si hay fricción con el aire, que la hay, a la larga, si nadie lo hamaca, este chico se va a frenar y va a terminar con ángulo θ igual a 0. La manera de evitar eso es hamacar, justamente. ¿Qué quiere decir hamacar? Es cada tanto ejercer una fuerza.
Si ustedes lo piensan un poco, la fuerza que uno ejerce es más bien empujar un poquito cada vez que el chico alcanza su máxima amplitud hacia nosotros, uno lo empuja un poquito. O sea, uno le entrega un impulso que más o menos compensa el que le fue quitando la fricción con el aire. Entonces, con ese impulso, con ese agregado sí, impulso, no sé cómo iba a decir energía, pero todavía no sabemos lo que es, uno sostiene esa oscilación. Se frenaría por culpa de la fricción con el aire, pero yo le entrego un impulso y entonces sigue oscilando. Ese impulso, si es así como digo, o sea, cuando alcanza su máxima amplitud, se acerca a mí y yo lo empujo un poco, se parece a un forzado así. O sea, amacar, el acto de amacar, sería una fuerza externa que dependería del tiempo, ¿no? Porque uno empuja cada tanto. Una fuerza en función del tiempo, que sería algo así, o sea, la mayor parte del tiempo no lo toco, no hago nada. Cuando se acerca a mí, le pego un impulso, o sea, aplico una fuerza con una cierta intensidad durante un tiempo corto y largo. O sea, hago algo así, supongamos que yo lo hago hasta igual a 0, la fuerza, y después nada. Y cuando se acerca otra vez, otra fuerza y nada. Y después, bueno, así. Una fuerza periódica cada tanto. Esto, uno diría, bueno, pero vos lo que pusiste es un coseno, esto no es un coseno. Pero esta es una fuerza periódica que tiene una forma funcional, que es un poco por ahí complicada para nosotros de describir, pero en cambio, esa es la fuerza, el coseno es otra cosa, esto es un coseno. La que nosotros usamos en nuestro, digamos, modelo, es un coseno, es una cosa así. Está aplicada todo el tiempo. Eso es un coseno con amplitud omega Fe y con una frecuencia que tiene que ver a la larga con el periodo. La frecuencia omega E va a determinar el periodo del forzado. Ahora, lo que uno aprende o va a aprender en algún momento es que las fuerzas o las funciones que sean periódicas, uno las puede descomponer en funciones, en una descomposición que se llama de Fourier. La descomposición de Fourier es una descomposición de funciones, de cierta categoría de funciones, en términos como una combinación de senos y cosenos. Entonces nosotros vamos a resolver el problema más simple con un coseno nada más. Podría haber sido un seno, nos daría el mismo trabajo. Si nosotros somos capaces de resolver esta ecuación para un coseno o para un seno, después expresar esta fuerza como un desarrollo de Fourier, o sea, una suma de varios senos y cosenos, incluso con distintas frecuencias, eso sería relativamente fácil, sobre todo porque la ecuación es lineal. Como la ecuación es lineal, vale el principio de superposición. Si yo lo resuelvo para este término, y que es genérico, lo puedo resolver para una suma de términos parecidos a este. Sin hacer toda la cuenta que ahora vamos a hacer. Simplemente aplicando el principio de superposición. Eso lo comento como comentario general nada más, para que lo sepan. Pero bueno, dicho eso, vamos a resolver para este caso. Es un poco esquemático, un poco más simple de lo que uno hace cuando realmente amaca, pero nos va a dar una idea, sobre todo nos va a permitir llegar a este fenómeno de resonancia, aún en este caso. Entonces a eso vamos. ¿Cuál es la solución particular? La solución particular es una solución, como su nombre lo indica, que funciona, o sea, es encontrar a ojo una solución que funcione. Es decir, yo miro la función y digo, a ver, ¿por qué no probamos con tal tipo de función? Y la pruebo y funciona. Esa solución es particular. Se distingue de la solución general en que esa que encontré funciona, pero no necesariamente me va a permitir describir todas las posibles condiciones iniciales. Por eso es particular. O sea, una solución que funciona a veces.
Pero, de todas maneras, la teoría de ecuaciones diferenciales me dice que la solución general es esa particular, no es solo eso, sino que es eso más esto. Entonces, la parte homogénea me va a asegurar que cualquier condición inicial que después me propongan, la voy a poder satisfacer. Por ejemplo, esta para el problema del otro día, que solamente había fricción con el aire, esta era la solución general. Si yo hubiera probado esto sin el phi, con phi igual a 0, yo voy a la ecuación, pruebo y funciona. Esa solución es solución particular. No me hubiera permitido describir ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo al péndulo le daba una velocidad inicial desde reposo, no lo hubiera tal vez podido describir con esa condición, con esa ecuación particular. Para eso necesito la ecuación general, que me dé las dos constantes que necesito para poder fijar cualquiera sea las condiciones iniciales. Entonces, en este caso ahora vamos a buscar una solución particular. Para eso, lo que yo voy a hacer, se puede hacer de otras maneras. En la clase donde vimos esto, hay un compañero que dijo, bueno, yo dije, podemos probar con el coseno de omega e. Yo lo que tengo que inventar es una función, θ de t, tal que una vez que la derive dos veces, le sume una constante por la derivada primera más otra constante por la misma función, se puede igualar a algo que vaya como coseno de omega e t. Entonces, no nos llevaría mucho tiempo pensar por qué no probamos con constante por coseno de omega e t. Entonces yo pruebo eso. Por supuesto, esto de acá me queda coseno de omega e t. Esto lo voy a poder igualar a esto. Cuando lo derivo dos veces, porque sabemos que el coseno derivado dos veces vuelve a dar algo proporcional al coseno, así que esto tampoco va a ser un problema. Pero esto sí, porque cuando derivo el coseno, me da un seno. Entonces acá me quedaría un seno de omega e t que no lo puedo igualar a nadie. Entonces con el coseno de omega e no es ni siquiera una solución particular, es demasiado simple y no sirve. Entonces un compañero dijo, bueno, ¿por qué no probás con a por coseno de omega e t más b por el seno de omega e t? Y lo que yo les digo es que eso funciona. Entonces ponen dos constantes, coseno, seno, cada uno con su constante, derivan una vez, dos veces, reemplazan, igualan términos y qué sé yo, y van a ver que eso es una solución particular. Yo lo voy a hacer de otra manera, a través de los números complejos, sabiendo que los números complejos, ¿por qué? Porque la teoría de ecuaciones diferenciales me dice también que la solución de ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes, o sea, lo que multiplica las derivadas, en este caso g sobre l, r sobre m, son coeficientes que son constantes, ¿no? O sea, podrían depender del tiempo, pero no es el caso. Entonces, las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes son exponenciales. Entonces voy a probar con una solución exponencial. Lo que va a pasar en este caso es que la solución exponencial va a funcionar, pero va a ser una exponencial compleja. Sabemos, por otro lado, que las exponenciales complejas, o sea, e a la i alfa, se descomponen en senos y cosenos. O sea, las funciones seno y coseno son parientes de las exponenciales complejas. Lo que pasa es que es más fácil trabajar con exponenciales, porque derivar exponenciales es mucho más fácil, o sea, simplemente baja un exponente cada vez que derivo. Un poco más fácil, que no mucho, pero más fácil que los senos y cosenos. Porque cuando yo derivo los cosenos me da senos, y cuando derivo senos me da coseno, y siempre tengo que andarlos mezclando. Entonces yo, para mostrar un camino alternativo, voy a usar variable compleja para buscar una solución particular. Para eso, si me permiten, bueno, voy a borrar esta parte, que en realidad es copiada de la clase anterior, así que así como está copiada, lo puedo borrar. Y paso entonces a mostrar la solución particular.
Entonces, para la solución particular, pruebo una exponencial. Que como no voy a poder evitar que sea compleja en general. Aunque no quiera, digamos. Porque si no, no es solución. La solución particular de t, entonces voy a proponer que es una constante por una exponencial. Acá voy a poner un gamma mayúscula. Sí. Donde estas constantes b y gamma mayúscula son complejos. En el caso general son complejos. Después, si tengo suerte, por ahí dan reales, pero vamos a ver que no. Entonces la pruebo. Es decir, pongo esto acá y voy haciendo la cuenta. Cada vez que derive, justamente la ventaja de las ecuaciones de las exponenciales es que cada derivada de e a la gamma t va a ser gamma por e a la gamma t, y si derivo de nuevo es otro gamma que baja. Entonces eso lo puedo hacer rápido. Y entonces tengo, fíjese que el b va a ser factor común en todos los términos del lado izquierdo. Ah, me falta algo más antes de largarme con la variable compleja, que es lo siguiente. Fíjense que esta ecuación es real. Obviamente todo es real, lo cual es lógico porque estoy planteando un problema de física, no vive en un mundo real. La variable compleja resulta de una abstracción matemática, es un espacio de números más amplio que los reales, que a veces necesito, pero a la larga, por más que yo me meta con la variable compleja, el resultado final tiene que ser real, porque lo que yo estoy buscando es θ de t, o sea, cómo es este ángulo en función del tiempo, y ese ángulo es real, se mide en radianes, entonces es un número real. Quiere decir que, de alguna manera, uno entra en el terreno de los complejos por una necesidad matemática, digámoslo así, pero a la larga, así como entro, tengo que poder salir. La forma de recuperar en un problema donde hay números complejos la realidad, entre comillas, es tomar la parte real de. O sea, si bien yo puedo trabajar con números complejos, en definitiva lo que me importa es la parte real de esos números complejos para un problema, insisto, donde todo de movida es todo real. Entonces lo que voy a hacer es el lado derecho de la ecuación, esto lo puedo escribir así. Fe sobre m, bueno, la constante esa no me importa mucho. Fe sobre ml, coseno, la constante la arrastro, pero no me importa. Lo puedo escribir así como Fe sobre ml. Y el coseno lo puedo escribir como la parte real de e a la i omega et. Y es la unidad imaginaria, por costumbre la escribo como una i mayúscula. Pueden hacerlo con i minúscula, como quieran. Y es la raíz de menos 1. Ahí uno está usando que cosas como e a la i alfa, identidades, ¿no? Algebraicas, como que e a la i alfa es el coseno de alfa más i seno de alfa. Entonces, obviamente, la parte real de esta exponencial es el coseno. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a poner directamente acá la versión compleja de esto, para igualarla a la versión compleja de todo lo que voy escribiendo del lado izquierdo. Entonces vuelvo a lo que estaba por decir hace un ratito. Del lado izquierdo reemplazo θ particular, o sea, esto. Cada vez que diga θ pongo esto. Como B va a aparecer en todos lados, lo saco de factor común. Por la derivada segunda. La derivada segunda es gamma cuadrado, ¿verdad? Así de fácil es derivar dos veces. Por la exponencial, que también sale factor común, ahora la voy a poner. Después viene más R sobre M
la derivada primera es baja una vez el gamma, más g sobre L por la exponencial, tal cual viene. Esa exponencial, a la gamma t, están los tres términos, también lo saco entonces factor común. Y eso lo igualo todo esto que ahora es complejo, lo igualo a la versión compleja del término derecho, fe sobre ml, y en vez del coseno pongo e a la i omega et, entendiendo que lo que me importa es la parte real, que es igual, por otro lado, a la parte real que está de este lado. Bueno, entonces acá tengo una ecuación compleja. Después, sobre el final, cuando termine de despejar y qué sé yo, tomaré la parte real de lo que necesite. Fíjense. Bueno, tengo un montón de coeficientes reales o complejos, no importa, b, omega cuadrado, todo este corchete, son constantes, algunas conocidas, otras todavía no. Del lado derecho también tengo constantes, pero tengo una exponencial del lado compleja en general, del lado izquierdo, igualada a una exponencial del lado derecho. Estas son funciones de t, esta función de t, esta función de t. Lo demás no, son constantes. Entonces, si yo quiero que estas dos cosas sean iguales, tengo que empezar por asegurar que el e a la gamma t sea igual a e a la i omega et. Si esto no es igual a esto, ya son e. Es lo único que depende del tiempo. Entonces, eso me fija el valor de gamma. Gamma mayúscula, efectivamente era complejo, o imaginario puro en realidad. Gamma es i omega e. Muy bien, ya tengo eso. Ese parámetro ya lo tengo. El otro, que es b, no lo tengo, pero bueno, si esto es igual a esto, entonces esto lo puedo tachar. Y el b lo despejo de acá. El b, este parámetro b, es igual a fe sobre ml dividido este corchete. En este corchete, bueno, gamma ya sé que es i omega e, así que reemplazo, ¿no? I omega e al cuadrado. I cuadrado es menos 1, ¿verdad? Porque i a la raíz de menos 1, así que el cuadrado es menos 1. Entonces, gamma cuadrado es menos omega e cuadrado. Más r sobre m por gamma. O sea, r sobre m por i omega e. Y r omega e sobre m. Más g sobre l. Entonces ahí tengo los dos parámetros que introdujimos para esta solución particular, ahí los tenemos fijados en términos de parámetros conocidos. En realidad son todos datos del problema. Omega e es la frecuencia del forzado externo que estamos aplicando. Fe es la intensidad de ese forzado externo, es la amplitud, la masa de la partícula, la longitud del hilo, la fricción con el aire, la constante, son todos datos. Todos estos son datos. Entonces uno dice, bueno, listo, ya está. Casi que está. Lo incómodo es que esto es complejo, como dijimos. Para recuadrar el resultado, yo quisiera recuadrar un tita de t que fuera real, ¿no? Entonces nos falta eso. Y además, la solución general es la solución homogénea que acabo de borrar, pero que uno la tiene ahí presente, ustedes la tienen en el cuaderno, más esta que todavía tenemos que pulir un poco para que sea real. Entonces, hagamos eso. Lo tengo por acá. Hay que elaborar un poquito. Pero bueno, para eso estamos. Voy a borrar entonces. Bueno, con gamma no hay mucho más que hacer. Es i omega e, fantástico. B
Este es imaginario puro. Este es complejo porque tengo, fíjense que la I imaginaria quedó ahí abajo. Eso es medio incómodo. Yo quisiera saber este complejo B, cuál es su parte real y su parte imaginaria. O también, equivalentemente, escribir sus componentes polares, que es lo que uno también puede hacer. Que son las componentes polares de un complejo. Si yo tengo un número complejo, en el plano, ustedes saben que los reales, hay tantos números reales como puntos en una recta, y hay tantos números complejos como puntos en un plano. Porque los complejos tienen parte real, que las partes reales de un complejo son tantas como los números reales, o sea, hay una recta ahí, y la parte imaginaria lo mismo, pero son independientes de los anteriores, con lo cual tengo una recta multiplicada por una recta, por así decir. O sea, si esta es la parte real de B, y esta es la parte imaginaria de B, y B, bueno, es este número, no sé, ubiquémoslo en algún lado, por acá. Yo puedo, por supuesto, esta es la parte real de B y esta es la parte imaginaria de B, es una manera, pero también puedo usar las componentes polares, que sería decir cuál es la distancia al origen de ese complejo, sería el módulo de B, y este ángulo, la fase compleja del complejo B, la voy a llamar beta. Entonces, en vez de calcular, hacer el ejercicio de calcular la parte real imaginaria, equivalentemente puedo calcular el módulo y la fase. Y entonces hagamos eso. ¿Cómo calculo el módulo? Bueno, el módulo de un complejo es, ustedes saben que si yo multiplico un complejo por su conjugado, eso da el módulo cuadrado. Entonces multiplico esto por el conjugado y eso me dará el módulo cuadrado. Y después le tomo la raíz cuadrada. El numerador es real, así que el numerador no hay ningún problema. El numerador lo puedo multiplicar por conjugado, que es igual a sí mismo, porque es real. Y después le saco la raíz cuadrada y me va a quedar eso. Así que no, el numerador no hay nada que hacer, es eso. El denominador es un complejo. ¿Cuál es la parte real del denominador? Fíjense, tengo tres términos, pero el primero y el último son reales en sí mismos. Entonces, el primero y el último es la parte real de ese complejo, y la parte imaginaria es R omega E sobre M. ¿Cuál es el módulo cuadrado de esto? Es, bueno, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuál es la parte real? De nuevo, es G sobre L menos omega E cuadrada. La parte real la elevo al cuadrado, y la parte imaginaria, R omega E sobre M, la elevo al cuadrado. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Ok? Ahora, el beta, ¿cómo calculo el beta? Y bueno, con un poquito de trigonometría. Está viendo que la tangente de beta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es la parte imaginaria de beta, y el cateto adyacente es la parte real de beta. ¿Cuáles son la parte imaginaria y la parte real? Medio complicado, porque lo que es imaginario en este complejo está en el denominador. Para evitar eso, lo que yo puedo hacer, bueno, voy a hacer un paso intermedio, porque si no, no se va a entender, perdón, me parece. Esta unidad imaginaria en el denominador es un lío. Entonces, para evitar eso, yo lo que puedo hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de ese denominador. Cuando yo multiplico y divido por el... bueno, si multiplico también tengo que dividir para compensar, ¿no? Pero lo que logro con esto es poner en el denominador el conjugado de esto. Esto por su conjugado en el denominador me va a dar un número real. Entonces, por eso lo hago. O sea, B lo escribo FE sobre ML,
que está ahí no molesta. Esto lo acomodo un poquito. G sobre L menos omega E cuadrado es la parte real. Más I, pongámoslo así, y R omega E sobre M. Ahora, este complejo multiplico y divido por el conjugado de ese complejo. O sea, multiplico y divido, bueno, me da fiaca, pero vamos a hacerlo. El conjugado quiere decir por la parte imaginaria le cambio el signo. Y divido por eso mismo. Menos. Por supuesto puedo hacer eso porque, claro, esto lo podría simplificar y vuelvo a la situación original. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque esto, pongámosle un cociente para no confundirnos. Esto por el conjugado me da el módulo cuadrado. O sea, un número real. Entonces, y entonces lo que sea real y lo que sea imaginario lo tengo ahora en el numerador, eso es lo que gané. Que sobre L menos omega E cuadrado, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Y abajo me queda un choclo, me queda, bueno, no porque son la suma por la diferencia, es la diferencia de cuadrados. Pero I cuadrado es menos 1, o sea, me queda la suma de los cuadrados, o sea, el módulo cuadrado. O sea, G sobre L menos omega E cuadrado al cuadrado más R omega E sobre M, todo esto al cuadrado. Esta es otra forma, si quieren, más complicada de escribir B, pero en realidad es más fácil ahora calcular la tangente que lo que quería. La tangente de beta es la parte imaginaria dividido a la parte real. ¿Cuál es la parte imaginaria de B? La parte imaginaria de todo esto. Bueno, la parte imaginaria es esto, multiplicado por esto y dividido por este denominador. Ahora, este factor y este denominador son un factor común que van a aparecer multiplicando la parte real tanto como la parte imaginaria. Entonces, en el cociente, la tangente de beta es la parte imaginaria de B sobre la parte real de B. ¿Cuál es de nuevo, la parte real de B? ¿Cuál es? Es esto por esto y el denominador. ¿Cuál es la parte imaginaria? Es esto con el menos y esto y el denominador. Entonces, todo esto todo este factor común tiene que multiplicar a la parte imaginaria y a la parte real. Luego se va a cancelar. Así que de eso me olvido. Y por eso, simplemente, este cociente da, la parte imaginaria es, tengo que poner el menos, ¿no? Menos R omega E sobre M, es la parte imaginaria, y la parte real es el paréntesis. Entonces, eso me da la tangente, por quien es beta, por supuesto, el arco tangente con signo y todo, ¿no? Es decir, que, bueno, entonces, una vez que sé quién es B, el número B complejo ya lo sé hace rato. Ahora conozco también, lo puedo descomponer en su módulo y su fase. Entonces puedo escribir el complejo B, tengo que borrar necesariamente, vamos a borrar esta parte, ya falta menos. El número complejo B lo puedo escribir como módulo por E a la I fase. Y tanto el módulo como la fase los tenemos acá, ¿no? Acá el módulo. Y, bueno, y acá está la tangente de esa fase.
en términos de datos. Entonces, vuelvo entonces a mi solución particular que tenía escrita hace un rato. Cita particular. Y por lo tanto, la solución particular, que habíamos dicho que era B por E a la gamma T, si ustedes se acuerdan. Entonces, este complejo B lo escribo así. Para que quede claro, o sea, porque B y gamma son complejos, y no sé cuál es la parte real e imaginaria, no está escrito. Entonces, yo quiero que quede claro, este complejo B, cuál es la parte real e imaginaria, o su módulo y su fase. Entonces, B es esto. Módulo de B. Y este complejo lo voy a escribir enseguida, lo voy a juntar con este. E a la gamma T, gamma era I omega ET, si ustedes se acuerdan. Y acá le sumo el E a la I beta. El I lo saco factor común, beta. Ustedes saben que si yo multiplico exponenciales, cuando multiplico exponenciales, es igual a E elevado a la suma de los exponentes, ¿no? Entonces la suma de los exponentes son I omega ET por un lado, que es esto, y beta por el otro. Entonces la solución particular es esto, donde ahora me queda claro, esto es real, y bueno, este paréntesis también es real, y lo que tengo que hacer es tomar la parte real de tomo la parte real de, sí, hagámoslo ahora, tomo parte real. Acuérdense, cuando hace 20 minutos atrás, yo partí de una ecuación diferencial real, donde del lado derecho tenía coseno de omega ET, y yo la volví compleja artificialmente, digamos, en vez de decir coseno de omega ET, puse E a la I omega ET, entendiendo que el paso inverso sería tomar la parte real. Entonces me volví compleja, jugamos con los complejos 20 minutos, y ahora sobre el final del ejercicio tomo la parte real, o sea, me salgo de los complejos. Entonces la parte real es, porque esto escrito así sigue siendo complejo, ¿no? Obviamente hasta la I. Entonces tomo la parte real, ¿de qué cosa? Esto ya es real. Esto es lo complejo. La parte real de esta exponencial es el coseno de ese argumento. Entonces la cita particular, finalmente, volviendo ahora a los reales, es el módulo de B por la parte real de esta exponencial, que es el coseno de omega E T más beta. Y lo que me falta ahora es sumarle a esta, habíamos dicho hace media hora atrás, la solución particular es una parte de la solución general. La solución general es esto, que es lo nuevo, más la solución homogénea, que es la solución del problema del otro día. Entonces, recién ahora puedo escribir todo completo. Entonces la solución general, finalmente, es cita de T. Entonces escribo la solución de la homogénea, que la escribimos hace un rato, a E a la menos lambda T coseno de omega T más phi. Y esta es la solución de la homogénea. Y más la solución particular. Más módulo de B coseno de omega E T más beta. Todas esas los varios parámetros que aparecen ahí, todas tienen forma de ser determinados. Por ejemplo, lambda y omega, lo vimos hace un rato, están en función de los datos, son constantes que están en función de otras constantes que son datos. Lambda es R sobre 2M, si no me equivoco. Omega es la raíz de G sobre L menos R cuadrado sobre 4M cuadrado. Módulo de beta está acá.
beta está acá. Bueno, es el arco tangente de menos todo esto. Entonces todo puede, en el ejercicio me dan los valores numéricos de las constantes. O sea, me dicen la longitud del hilo es 1 metro, G es 9,8 metros por segundo cuadrado, la masa de la partícula es 500 gramos, etc. Si todos esos valores numéricos me son dados, yo puedo con una calculadora hacer todas las cuentas y todos estos parámetros fijarlos, además de A y Φ que están fijados por las condiciones iniciales. O sea, el enunciado me deberá decir cómo se perturba inicialmente este péndulo, esta maca. Y entonces, bueno, todas estas constantes serán, en ese caso, conocidas. Entonces, lo que quiero hacer es interpretar este resultado, para eso trabajamos, ¿no? Hasta ahora, cuando simplemente poníamos un resorte o un péndulo sin fricción, el problema, la solución era esto, sin esta exponencial. Era A por coseno omega t más phi. ¿Qué es eso? Coseno omega t más phi es una solución oscilante que permanentemente oscila entre más y menos la amplitud A. ¿Cuánto vale la amplitud A? Depende de la condición inicial, como dije. Y ese coseno, si uno dibuja un coseno, no decae, siempre es permanentemente hasta t tendiendo a infinito, esto va a oscilar. Esa era la solución en la primera parte. Si incorporo la fricción con el aire, eso aporta, bueno, corre un poquito la frecuencia, cambia un poco, pero sobre todo aporta esta exponencial decreciente, que lo que hace, si grafico esto, es un coseno también, pero multiplicado por una exponencial decreciente. Entonces el coseno ya no oscila entre A y menos A, sino entre A por E a la menos lambda t y menos eso. O sea, es un coseno dibujado, encerrado en una exponencial que decae con el tiempo. Eso es un poquito más realista porque hace que esa maca, la solución, se parezca más a lo que estamos acostumbrados. Si uno inicialmente empuja a un chico en una hamaca, eso oscila, pero la amplitud va decreciendo y a tiempos muy largos, la amplitud cada vez más chica hasta que cae en el reposo final a t igual a igual a 0. En la clase de hoy lo que hicimos fue agregar esta fuerza, que consiste en hamacar, entre comillas, y entonces eso aporta esto. Fíjense, el módulo de B es proporcional a la intensidad del forzado. O sea, por culpa de que tengo este forzado, tengo esta parte, que matemáticamente es la solución particular. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Y bueno, esto no es es más o menos que ya lo hicimos, o sea, porque también es un coseno. Esto oscila interminablemente. Solo fíjense, acá dice omega y acá dice omega e, con dos frecuencias distintas. Pero bueno, es un coseno. Beta es un desfasaje. Acuérdense que esto que sumo dentro del argumento de un coseno o un seno, lo que es un corrimiento horizontal del dibujo de la función. Es como reelegir el origen de tiempo, ¿no? Tanto acá como acá. Es decir, tengo dos términos en esta solución general de la misma naturaleza. Acá me gustaría agregar entonces estas constantes lambda, que es R sobre 2M, y omega es raíz de G sobre L. Lo escribimos hace un rato, pero bueno. De manera que creo que y las condiciones iniciales determinan estas otras constantes, A y Φ. De manera que creo que ahora están todas esta es la solución general, y todos los parámetros que aparecen están determinados. A y Φ por las condiciones iniciales, lambda y omega están ahí, y módulo de beta y beta, módulo de B, perdón, y beta están acá y acá. Entonces, todo, en este pizarrón está todo. Un poco desordenado, pero todo. Entonces, la interpretación venía siendo, medio que ya la dije, pero la solución general es que tengo las dos. Y fíjense dos cosas. Uno es que las condiciones iniciales solo participan acá. O sea, la diferencia entre que este péndulo yo lo empuje hacia la izquierda
u otro venga y lo empuja hacia la derecha, o lo largo desde un ángulo inicial sin velocidad inicial, o todas esas formas iniciales de poner en movimiento el péndulo, todas esas diferentes evoluciones aparecen en esta primera parte, nunca acá. O sea, esta parte es robusta, siempre es la misma, no importa cómo lo empiece a molestar. ¿Okay? Las funciones iniciales están solo acá. Y segundo, solo el primer término tiene una exponencial decreciente, este no. ¿Qué me dice eso? Que esta parte es cuestión de tiempo para que esta decaiga. Al principio están las dos, de una forma. Es medio difícil graficar una suma de cosenos con distintas frecuencias. Si yo tengo MATLAB o matemática o Python, lo dibujo, y van a ver, es una cosa medio, parece un coseno desprolijo, porque tiene dos frecuencias mezcladas. Pero a tiempos largos esto tiende a cero, con lo cual todo esto tiende a cero, y solo sobrevive esto. Entonces, por ese motivo, a esta primera parte, que es matemáticamente es la parte homogénea de la solución, también lo llamamos, hagámoslo en otro color, la parte transitoria. Transitoria porque está al principio y después decae. O sea, si yo esa hamaca espero un rato, me olvido de esto. Tiende a cero. En cambio la otra no. Entonces esta parte, por oposición, es la parte permanente. Matemáticamente, esta es la parte homogénea y esta es la parte particular, la solución particular. Desde un punto de vista más físico, a la hora de interpretar el resultado, esta es la solución transitoria, o la parte transitoria de la solución, mejor dicho, y la parte permanente. Esta va a sobrevivir a todo tiempo. Y bueno, y eso es lógico. Fíjense qué es lo que ocurre. Entonces, si yo al amacar, yo empujo un poquito con una frecuencia omega E, esa frecuencia omega E la decido yo. Yo decido que yo cada 3 segundos empujo. En definitiva, o sea, es esta. Esta no es 3 segundos, esta es esto. ¿Ok? Pero un poco esta frecuencia, que uno llama la frecuencia propia, es la frecuencia con la que se mueve la hamaca cuando nadie la molesta. De última importa menos porque esta justo se va a apagar por la fricción. Es cuestión de tiempo para que me olvide de esta, desaparezca. Y finalmente lo que domina es la frecuencia con la que uno fuerza el problema, empuja. Porque eso forma parte de la solución permanente. ¿Ok? Entonces esa es la interpretación. Hay una cosa más que quiero discutir, que es tal vez la más importante, que es la resonancia. ¿Qué es resonancia? Fíjense que esta amplitud la determina la condición inicial. O sea, ¿qué es lo que yo hago a t igual a 0? Si yo a t igual a 0, la hamaca estaba quieta y yo le pego un empujón, eso aparece de alguna manera en esta amplitud. Que como digo, ese empujón inicial de último no importa, porque a tiempos largos todo esto se muere. Así que ese empujón inicial del sistema se olvida de eso. Y lo que termina importando es esta amplitud. Este módulo de B juega de amplitud porque multiplica el coseno. Y esta amplitud no tiene que ver con el empujón inicial. Tiene que ver con el forzado, que es permanente, que yo lo aplico en todo momento. ¿De qué manera? Bueno, para ver cómo es módulo de B, tengo esto que está acá. Entonces veamos cómo es este módulo. Esta amplitud que es permanente, no la fijan las condiciones iniciales, sino que está todo determinado por todas estas constantes. Entonces quiero ver cómo es esta función, cómo es esto en función de algunas constantes. Para lo cual vuelvo a borrar un poco, por acá por ejemplo. Dejo esto. Y puedo borrar el dibujo en realidad también. Lo que voy a necesitar es esta fórmula que está ahí arriba. Yo quiero ver en particular cómo es esta función, módulo de B en función de omega E.
¿Cómo cambia esto con la frecuencia? Quiero incluso dibujarlo. Esta, les recuerdo, es la amplitud de la parte permanente, de lo que va a sobrevivir en el tiempo, en función de omega E, que es la frecuencia externa que la decido yo. Entonces, bueno, grafiquemos esto. Omega E no aparece en el numerador, aparece acá. Es medio complicado, si ustedes, de nuevo, si usan MATLAB y le dan valores numéricos a estas variables, es fácil de hacer. Si no, hay que usar un poco bastante de lo que sabemos de análisis matemático. Análisis de una función donde la variable va a ser esta, que también aparece acá. Pero fíjense un caso, un caso, a ver, particular. ¿Qué pasa si la fricción es cero? Supongamos que la fricción con el aire, que es uno de los efectos, fuera cero. Si no hay fricción con el aire, o sea, R que de mayúscula vale cero, fíjense, si R mayúscula vale cero, esto se va. Todo esto no depende de la fricción con el aire. Y entonces ahí aparece algo peligroso, fíjense, peligroso entre comillas, o sea, el denominador este se puede anular. ¿Qué tengo que hacer para que se anule el denominador? Tendría que forzar con una frecuencia omega E, tal que el cuadrado sea G sobre L, o sea, omega E igual a raíz de G sobre L. Si ustedes se acuerdan, raíz de G sobre L es la frecuencia que se llama propia, la frecuencia propia, natural del péndulo. O sea, si el péndulo o la hamaca no tiene fricción con el aire, no tiene forzado ni nada, uno suelta la hamaca y oscila, lo hace con una frecuencia raíz de G sobre L. Ahora, si yo fuerzo con omega E igual a raíz de G sobre L y no hay fricción, se anula el denominador, con lo cual la amplitud es infinita. ¿Ok? Eso es resonancia. Si yo pudiera hacer eso, es resonancia. Quiere decir, yo en ausencia de fricción, con solo empujar, no se trata de empujar muy intensamente. La intensidad del forzado es FE. FE quiere decir yo empujo, hago mucha fuerza. Claramente, si yo en la hamaca hago mucha fuerza, voy a forzar una oscilación medio brutal, medio peligrosa para el chico que está en la hamaca. Pero no es eso. Lo que hago es elijo inteligentemente la frecuencia. Si elijo una frecuencia que es justo a raíz de G sobre L, esto entra en resonancia, esto entra en una amplitud infinita. Digamos que eso es artificial, no hay una hamaca con una amplitud infinita. Antes de eso se rompe el hilo de la hamaca o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es como para decir, ¿qué pasa acá? Si esto es infinito. De la misma manera, para evitar que esto se vaya infinito, digo, bueno, pongamos la fricción con el aire que existe, no es que cero. Eso le pone un cierto control a la situación, pero de todas maneras, aun cuando haya fricción, omega E igual a raíz de G sobre L es un lugar donde esta función se hace máxima. Eso analícenlo ustedes después, ¿no? Pero, o sea, en el eje de valores de frecuencia que yo puedo elegir, raíz de G sobre L es algo donde pasa algo particular. Se va a infinito si no hubiera fricción, y si hay fricción pongo un poquito de R, entonces no se va a infinito, pero se va a un valor máximo que se puede calcular. Y da una cosa así, una especie de campana. Alcanza un máximo que se puede calcular, de nuevo haciendo análisis de funciones, cuánto vale este máximo. ¿Dónde está? FE. Déjenme pensar un poquito. Sí. FE sobre RL por raíz de L sobre G.
Bueno, solo para que ustedes después lo chequen, fíjense que da esto, la máxima amplitud de la oscilación. Y el ancho de esta campana es R sobre 2N. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si yo puedo jugar a variar la frecuencia del forzado, la frecuencia con la que amaco, es decir, me voy moviendo en este eje, entonces si la frecuencia que yo aplico es muy distinta de raíz de G sobre L, o sea, estoy muy lejos del pico, estoy por acá o por acá, entonces la amplitud de la oscilación permanente es la que sea, pero baja. Entonces la hamaca esta sola tendría una frecuencia raíz de G sobre L. Yo fuerzo de una forma muy diferente que esa frecuencia. No espero que se me acerque para empujar, que sería lo que me llevaría a la resonancia, sino que yo fuerzo cada tanto fuerzo, pero con una frecuencia muy lejana de raíz de G sobre L. O sea, estoy acá o acá, todo bien, la hamaca sigue funcionando, con una amplitud, la que sea, que puedo calcular, chiquita. Bueno, para terminar, entonces decía, si yo el forzado lo hago con la intensidad que sea, que es este valor que está acá. Por supuesto, mayor intensidad de forzado también me da mayor amplitud, pero solamente de una forma proporcional. Si el forzado es el doble, la amplitud de la oscilación va a ser el doble, eso es lógico de imaginar. Mucho más impresionante es el efecto que ocurre en el denominador, cuando la frecuencia con la que yo fuerzo se le parece más y más a raíz de G sobre L. Cuando es igual, logro una máxima amplitud de la oscilación, incluso que me puede sacar del rango en el que estamos trabajando, de pequeña amplitud. Acuérdense que toda esta cuenta la hicimos para valores de θ chicos, 5 o 10 grados como máximo, como para que el seno de θ más o menos sea θ. Si no, matemáticamente, en la hamaca lo puedo hacer con amplitudes más grandes, pero la solución matemática vale solo en esta aproximación. Pero de todas maneras, el efecto resonante, más allá de que la solución describa adecuadamente el experimento o no, el efecto de resonancia es esto, que yo puedo sintonizar una frecuencia determinada, la propia de la hamaca, de manera de lograr una amplitud bastante más grande de la que tendría de otra manera. A ese efecto es al que uno le llama resonancia. Y podría, llegado el caso, si la fricción con el aire, o sea, fíjese qué pasa cuando la fricción con el aire decrece. O sea, si yo pudiera reducir la fricción, al reducir la fricción, R disminuye, el pico aumenta, y si disminuyo R, el pico aumenta la altura y reduce el ancho. O sea, una menor R produce un pico más agudo y más alto. O sea, esto sería el caso de R pequeño, esto sería menor R. Y por supuesto, si aumento la fricción con el aire, o sea, si en vez de amacarse en aire se amaca en aceite, el efecto es el inverso. Tengo una campana con un pico más bajo y más ancho. Esto sería mayor R. Bueno, este efecto resonante es importante no solo para cuando uno amaca a alguien, sino sobre todo en muchos otros fenómenos de la física, donde estas pequeñas oscilaciones que se pueden modelar bajo ciertas aproximaciones como resortes o péndulos oscilantes, si uno puede aplicarles un forzado que se acerque suficientemente a la frecuencia propia, puede poner el sistema en estado de resonancia. Eso ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la carrera, es un fenómeno importante y recurrente que, bueno, su versión más sencilla es esta que vimos hoy acá.
Entonces, yo voy a terminar acá. Y bueno, nos vemos la próxima.